Feliz sábado a todos. My name is Aaron Sen Mi nombre es Aaron Sen, from Colorado. de Colorado. Thank you very much for inviting me to speak today. Quiero agradecerles por invitarme a hablar hoy. I wanted to speak on Revelation 17. Y yo quiero hablar de Apocalipsis 17. I think Revelation 17 is quite important to understand. Yo pienso que en Apocalipsis 17 es muy importante para entender. I may be wrong, Tal vez esté errado, but if somebody doesn't have much or any knowledge of Ellen White, si alguien no tiene suficiente conocimiento de Elena White, then I'm not sure how else you would show them that church and state is bad. y no está seguro de que si la iglesia adventista es o no es mala. No, So disculpa. in other words, if you use the Bible alone, Y Sorry. si solamente usa la Biblia, Marco, sorry. No tengo idea cómo demostrar que la relación de iglesia y Estado sea mala al no ser tener Elena White. Ok, muchísimas gracias. so if you use the Bible alone, I don't know what other chapter you would be able to prove that church and state is bad. Yo no sé si la iglesia adventista es mala, pero yo no sé si existe otro capítulo en la Biblia para probar si esto es o no es cierto. Okay, so I'm going to ask you now Ahora yo les voy a preguntar to name some of the prophetic actors or symbols that we find in Revelation 17. si existen algunos símbolos proféticos que sean representados en Apocalipsis 17. So you can either say it or type it into the chat. Ustedes pueden desactivar sus micrófonos y decirlo o escribirlo en el chat. So someone give me some of the symbols or the prophetic actors that you find in Revelation 17. Así que por favor, alguien me dice si ustedes pueden ver si algunos símbolos en Apocalipsis 17 o personajes que son simbólicos en Apocalipsis 17. The woman riding the beast. A woman Um, and a beast. Ya, la mujer sentada en la bestia. So you have a beast. Is it just a beast like that and a woman riding? Is that okay? Ok, esa es la bestia y tenemos la mujer montada en la bestia. ¿Esto está bien para ustedes? I don't mean is my artwork good, because I already know it isn't. Que no les importe mi trabajo porque no es lo que vine a presentar, mis dibujos. I mean, is that what John saw in Revelation? Pero esto es lo que Juan vio en Apocalipsis. The horns, Got horns, okay. How many horns? 10 10 and horns. 7. So we'll put 10 horns here. Okay, is that okay? ¿Está bien para ustedes? ¿Son 10 cuernos? Aspecto racional e lógico. Eu acabo achando que a emoção tem que ser Sorry, I can hear you well. No, lo siento, no escuchamos bien. In the chat said the mother of the harlots. So you've got some harlots here. Yeah. Okay. The blood. So you've got, those are the daughters. Ujú. Ahí tenemos las hijas también.
Tenemos la mujer, la bestia, las... Okay, so are we happy with that? That's how the beast looks. entonces, así es como la bestia luce. If we're happy, just say yes and we'll move on. Si están felices, solo digan sí y vamos a continuar. Yes. Okay. Gracias. All right. So Yes. we've got a woman riding a beast. So who's the woman? Entonces, vemos la bestia y la mujer sentada sobre ella. Entonces, ¿quién es la mujer? What Escriban does en a el chat. woman- ¿Y qué es lo que la mujer significa? ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Church, la ¿La iglesia. iglesia? Good. A church. So is this a good church or a bad church? Entonces, ¿esta es una buena iglesia o es una mala iglesia? Bad church. Una mala iglesia. Okay. In verse 1, it says she's called the great whore. So this is Habilitar el micrófono y hablar y No, pero él dijo que no. Que pusieron en el chat. Por algo dijo. Ok. so in verse 1, she's called the great whore. Entonces, en el verso 1, ella es llamada la gran ramera. So she's a corrupt woman Así que ella es una mujer corrupta or a corrupt church. o una iglesia corrupta. And Ellen White tells you which church this is. Y Elena White nos dice, ¿qué iglesia es esta? In the Great Controversy, En Conflicto de los Siglos, 382.2. en español sería 382, párrafo 2. She says the woman, Babylon, of Revelation 17, Ella dice que la mujer, Babilonia, de Apocalipsis 17, and then she skips down a bit. She says, the power that for so many centuries ella dice, el poder que durante tantos siglos mantuvo el dominio, maintained despotic sway over the monarchs of Christendom, mantuvo el dominio despótico sobre los monarcas de la cristiandad. is Rome. Este es Roma. So this woman is the papacy. Así que esta mujer es el papado. Okay. Now, what time period is John? What time period is John in? Entonces, ¿en qué periodo de tiempo Juan está? When he's looking at this beast. Cuando él observa a esta bestia. That's meant to be John's eye. Eso tiene que ser el ojo de Juan. You don't have to laugh at my artwork. Okay, so Okay. what time period is John in? Entonces, ¿en qué periodo de tiempo está Juan? The 1260. Good. And how do we know that? En el, perdón, the chart is- 1260 años. Ok, gracias. 1260 años. Okay, so verse 3, Revelation 17, verse 3 says, En el versículo 3 de Apocalipsis 17 dice, so he carried me away in the spirit into the wilderness. y me llevó en el espíritu al desierto. And the wilderness is a symbol for the 1260. Y el desierto es un símbolo de los 1260. Okay, you find that in Revelation 12:14. Y eso ustedes lo encuentran en Apocalipsis 12, versículo 14.
Revelation 12:14 says, En Apocalipsis 12:14 dice the woman was given 2 wings of an eagle, que la mujer tenía 2 alas como de águila, that she might fly into the wilderness con las cuales ella podía volar hasta el desierto for 1,260 years. por 1260 años. So John is taken into the wilderness, Entonces Juan está siendo tomado del desierto, or in other words, he's taken into the 1,260. perdón, al desierto, o de otra manera de decirlo, está siendo llevado al periodo de 1260. Okay, now are we at the beginning, the middle, or the end? Or does it matter? Así que ahora estamos en el comienzo del principio del periodo del tiempo al fin. Sin importar el asunto. Do you think we're at the beginning, middle, or end of the 1,260? Ella dice que está en el comienzo de la mitad del fin, o en el medio del fin, que serían los 1260. The end. Good, we're at the end. El fin. And if you look in verse 2, Y si miramos en el versículo 2, it says that the people are drunk. ella dice que el pueblo está ebrio, tan embriagado. So they've been drinking the wine of Babylon, Ellos están ebrios del vino de Babilonia. and now all the people on earth are drunk with that wine. Y todo el pueblo de la tierra está ebrio porque ha bebido de ese mismo vino. And then in verse 6, Y en el verso 6 it says that the woman is drunk dice que la mujer también está ebria, with the blood of the saints. pero de la sangre de los santos. Okay. So, so if you're in a party and you're drinking, Entonces, si tú eres un político y tú estás ebrio, when you're drunk, it means you've been drinking for a long time. y si tú estás ebrio es porque eso quiere decir que tú has estado bebiendo por largo tiempo, So that should be the end of that party for you. You should go home. y eso debería ser como el final de ti y ya deberías ir a casa. So, so what should we put here? Instead of just the 1,260, Entonces, una vez más, para hablar de 1260, what date should we put here? sorry, What date shall we put here? ok, ¿qué fecha pondríamos aquí? No. 1798. 1798. 1798. Okay, so John's in 1798. That's the perspective of this prophecy. Ok, entonces Juan está en 1798 y esta es una perspectiva de esta profecía. Okay, and there's one more verse, verse 8. Y hay un verso más, el versículo 8, It says, the beast that thou sawest was, dice que la bestia que era y no es, and is not. y no es, perdón, la bestia que has visto que era y no es, So this beast is not in existence. lo que está diciendo es que esta bestia aún no existe. In other words, it's dead, En otras palabras, está muerta or it's received a deadly wound. o recibió la herida mortal. Okay.
So what does the beast represent? Entonces, ¿qué es lo que la bestia representa? What does a beast represent in Bible prophecy? ¿Qué es lo que la bestia representa en la profecía bíblica? The power of government. Yes, very good. We could say state or government. El poder del gobierno o el gobierno, podemos decir. So we'll say state. Entonces, la bestia representa el Estado. So you can see this is a church over state parable. Entonces, podemos ver que esta es una parábola de la iglesia sobre el Estado. And if you look in Daniel 7:23, Y si miramos en Daniel 7:23, this is the fourth beast dice que la cuarta bestia shall be the fourth kingdom upon earth. debería ser el cuarto reino sobre la tierra. Okay, so a beast is a state or a government or a kingdom on earth. Así que la bestia es el poder o el Estado que está gobernando sobre la tierra. And so you can see this is a symbol of the king of the north. Entonces ustedes pueden ver que este es el símbolo del rey del norte. Because we already know king of the north is church over state. Porque nosotros ya sabemos que el rey del norte es igual a el Estado sobre la iglesia. Okay, so we already said the woman is directing or sitting on the beast. Entonces lo que nosotros vemos es a la mujer directamente sentada sobre la bestia. Okay, now let's go to verse 9. Entonces ahora vamos al verso 9. Okay, Revelation 17 verse 9 says, Apocalipsis 17, verso 9 dice, and here is the mind which hath wisdom. esto es para la mente que tenga sabiduría. The 7 heads are 7 mountains. Las 7 cabezas son 7 montes, On which the woman sitteth. sobre los cuales se sienta la mujer. Okay, so is this still correct? Si esto todavía es correcto, I've drawn her sitting on the back of the animal, the beast. vemos que hay alguien sentado en la parte de atrás del animal, de la bestia. Verse 9 says she's sitting on 7 heads. Y en el verso 9 dice que ella está sentada sobre 7 cabezas. So is this picture correct? Entonces, piensen, ¿esta imagen es correcta? Pueden hablar o escribir en el chat. Do we think this picture is correct? Are we okay with it? ¿Piensan que esta foto, esta imagen es correcta o tienen alguna opinión? We De could do- acuerdo al No, no Raquel. sería correcto. ¿Ya? El Raquel, versículo 9 dice que ella está en las 7 cabezas. So she said that in the verse 9, she's seated in the 7 heads. So there's 7 heads, and you get that from verse 7. Las 7 cabezas es donde ella está sentada y eso tú lo obtienes del versículo 7. 9. 7, dijo él. No, 7 dijo. That's okay. Okay, so now you've got a beast with 7 heads. Entonces ustedes ven aquí la mujer que está sentada sobre la bestia que tiene las 7 cabezas.
So how do you know where which head the 10 horns go on? Entonces, ustedes saben que las 7 cabezas están... ¿Sobre cuál de las 7 cabezas está sentada la mujer? So have a think about that for a while. Así que piensen un poco sobre eso mientras tanto. And so let's go to verse 1. Así que volvamos al verso 1. I think I'll move these off of this head. ¿Dónde están? Vamos a mover todos estos cabezas, Because we don't know which head they go on at the moment. porque no sabemos en qué cabeza ella está de momento. ¿En El qué cuerno cabezas no. están los cuernos? Porque Sí. son 10 cuernos y solamente 7 cabezas. Ajá, gracias, Mario. Okay. So let's go to verse 1. Entonces, vamos al verso 1, where it says, the great whore sits upon many waters. donde dice que la gran ramera está sentada sobre las muchas aguas. So she's sitting on the heads, Entonces, ella está sentada sobre las cabezas, which are also represented by many waters. que también es representada por muchas aguas. So I'm going to draw water with the heads. Así que él va a dibujar las aguas sobre la cabeza, sobre las cabezas. Okay, and we know from verse 15 that this is people, nations, multitudes, and tongues. Entonces, basados en el versículo 15, que dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Okay. So let's try and identify the heads next. Entonces, traten de identificar las cabezas. It says the 7 heads are 7 mountains. Dice que las 7 cabezas son los 7 montes. So what does a mountain represent in Bible prophecy? Entonces, ¿qué es lo que los montes representan en la profecía bíblica? What's a mountain a symbol of? ¿De qué son un símbolo los montes? Pueden participar o escribir en el chat, por favor. Es las un iglesias reino. protestantes. One side is the kingdoms, the other side is the... ¿Cuál era, hermana Liliana? Sobre las iglesias protestantes. Say it's about the Protestant church. So, okay. Where do you get your proof text, or why do you say the heads are Protestant churches? Ok, ¿cuál es el texto que prueba que las cabezas son iglesias protestantes? ¿O cómo tú defiendes esa postura? So we said that the beast is a state or a government. Entonces, lo que nosotros decimos o dijimos es que la bestia es el Estado o el gobierno And that a woman is a church. y la mujer es la iglesia. So would it make sense that the heads of the beast is a church or a state? ¿Haría más sentido decir que las cabezas son la iglesia o el Estado? ¿Mana Lili? A mí, Ajá. So what do you think? el Estado. She Habría said más the sentido. state. Make more sense. Okay, so let's go to Obadiah 1:21. Entonces, vamos de nuevo a Abdías, creo que es. 1 verso 21. It says, and saviors shall come up on Mount Zion, Dice,
A moment, I didn't find it yet. If I had a Bible, I wouldn't know where to find it, to be honest. I'm used to searching electronic. Okay. Si alguien quiere, me ayuda, me la postea la cita en el chat, por favor. Sería genial. Abdías 1:21. Yes. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Okay. Okay. He read. So you can see a mountain represents a kingdom. Entonces, ustedes pueden ver que una montaña representa un reino. So it says these heads are mountains, therefore they're kingdoms. Entonces, ustedes pueden ver que una montaña representa un reino. And I'm saying kingdoms plural Y yo voy a decir que los reinos en plural, because in verse 15, porque en el verso 16, it says these waters ella dice que estas aguas are different nations and different languages. representa diferentes naciones y diferentes pueblos, lenguas. So in other words, En otras palabras, these are the kingdoms, plural, estos son los reinos en plural and these waters are the people or the citizens of the kingdoms. y esas aguas son el pueblo o los ciudadanos de esos reinos. Okay, so which kingdoms are these heads? Entonces, ¿qué reinos son esas cabezas? So what are the kingdoms of Bible prophecy Entonces, uno de los reinos de la profecía bíblica, or the king of the north? del reino del norte, So who is the first king of the north? entonces, ¿quién es el primer rey del norte? Babilonia. Babylon. And then who took over Babylon? Y después, ¿quién sigue a Babilonia? Medio Persia. Medo Persia. And then, Y luego, Grecia. Greece. and then, Luego, Rome. Pagan Rome, Roma. and then, Roma. Y luego, Roma papal. Papal Rome. Papal. Okay, so we get these from Daniel 7, I think. I think it's Daniel 7, 3-7. Yo You pi- get Go ahead. you get them also in Daniel 2. Ok, ustedes pueden ver eso en Daniel 7, pero también lo podrán encontrar en Daniel 2. And of course Daniel 11. Y por supuesto Daniel 11. Okay, now in the chat, someone has said En el chat alguien dijo that this isn't papal Rome. que este es Roma papal. If this was papal Rome, Si este es Roma papal, this would be a church. este debería ser una iglesia. We've said it's a government or a state. Y nosotros dijimos que son gobiernos o estados. Una So, pregunta. They have a question. go ahead. Papal Rome es. La Roma papal es también un estado. Ella dice que la Roma papal es también un estado.
in English? She said that the the papacy Rome, is also a state. Okay. How many different languages and nations, verse 15, are in the Vatican? ¿Cuántas naciones o lenguas en el verso 15 existen en el Vaticano? So the Vatican is a state within Italy. Entonces, el Vaticano es un estado que está en Italia. But verse 15 En el verso says- 15 says it's all different nations, plural, and languages, plural. dice que son muchos pueblos, lenguas, naciones y todo está en plural. So does that answer the question, that it can't be the Vatican? Entonces, esa también puede ser una pregunta, ¿que ellos pueden ser el Vaticano un estado? 'Cause it has to be all different nations, not just one. Porque tienen que tener diferentes naciones, no solamente uno. Also, También, if this was the Vatican, si esto es el Vaticano, first question, who are the heads? la primera pregunta sería, ¿quiénes son las cabezas? Second question, Segunda pregunta, what would it mean that the papacy directs the Vatican? ¿cómo puede ser que el papado dirija el Vaticano? 'Cause the papacy is the Vatican. Si el papado es el Vaticano. I'm not sure it would make sense, would it? No estoy seguro si hace sentido. ¿Usted sí? Creo que entiendo. Es porque en esta aplicación no podemos tomar el Vaticano como un estado, sino solo como una iglesia, porque no Ok. haría sentido. Okay, she said that she believes that I understand because we cannot take the Vatican like in a state or like in a church at the same time like a church because no makes sense. Say that again, sorry. Okay, she said that she believes that she understands your logical because no makes sense that the papacy could be an state and also an a church in the same parable, something like that. So while we're on this subject, Entonces, vamos a ver en el tema there is one Adventist interpretation que existe una interpretación adventista that says this is the Vatican. que dice que este es el Vaticano So these heads must be the popes. y que estas cabezas deberían ser el papado. But then you have the problem Luego tú tienes un problema, that the woman, the papacy, que la mujer, el papado, is directing the popes, está dirigiendo el papado, which doesn't make any sense lo cual no hace ningún sentido because the papacy is the pope. si el papado es el papa, Because in the Bible, a king is a kingdom, synonymous. porque en la Biblia el reino es el rey, son sinónimos, And it's actually the pope which directs the papacy. y en realidad, sorry, could you repeat that? And Tell it's us. actually the pope, it would be the pope that directs the papacy, not the other way around. Y lo que nos dice es que el papa dirige la iglesia, el papado, perdón, y no de la otra manera. Okay. El Papa dirige al Vaticano. Gracias. El papa dirige el Vaticano. Okay, so someone has said, and the Vatican wasn't there in 1798. Y alguien dijo que el Vaticano no estaba ahí en 1798. I don't know anything about that. Yo no sé nada sobre eso,
I thought the Vatican was there in 1798, but I'm not sure. Yo creo que el Vaticano estaba ahí en 1798, pero no estoy seguro. Okay, so someone has said that this is actually the kings of Europe. Y alguien dijo que en realidad este sería el reino de Europa, Because the papacy porque el papado, so during this kingdom, entonces durante este reino, the papacy didn't have her own army. el papado no tenía su nombre principal. And so she had to use the armies of Europe. Ejército. Sorry. Su ejército, gracias. No tenía su ejército. Aaron, could you repeat the last part, please? So she had to use the armies of Europe Así que ella tenía que usar el ejército de Europa to do her bidding or do her work. para hacer su trabajo. Okay. Excuse me, ¿puedo decir algo? Sí. Lo que pasa que, claro, el Papa era el gobernante, vamos a decir, de la Europa conocida. ¿Me permites traducir? Sí, She por- said that the papacy was the government of the Europe that was known in that time. Okay, continúa. So Si era eso lo que él decía. so this would be the 1260. Nosotros vemos que eso fue en 1260, And the papacy was a church because she's a woman que el papado era la iglesia porque es la mujer and she didn't have any army of her own. y que ella no tenía ningún ejército en sus manos, So she had to use the European armies así que ella tenía que usar el ejército de los europeos, especially Clovis of France, especialmente el ejército de Clovis, el francés, de Francia, era, ¿no? to get anything done politically. Clodoveo, gracias. Para hacer algo político. Me perdí en esa parte. So are we okay with this so far or any questions? ¿Hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta? Para ustedes es la pregunta. Mi pregunta es ¿por qué él piensa que el Vaticano podría haber existido antes de 1798? O esa duda que él tiene. So he have a question about if about one doubt that you have, that why you believe that the papacy was existing before to 1798. Very good. Muy bueno. Okay, I am gonna go there in a second. Voy a ir ahí en un momento. Okay, let me just do one verse and then we'll go there. Déjenme ir a un versículo y luego vamos a ir. So in Revelation 17 verse 10, En Apocalipsis 17, versículo 10, it says, so in verse 9 it talks about the 7 heads and the other 7 mountains. en el verso 9 habla de las 7 cabezas, que son los 7 montes, And in verse 10 it says that there are also 7 kings. y en el verso 10 dice que también son 7 reyes. Okay, and that's because a king and a kingdom are the same thing in Bible prophecy. Y eso es porque el rey o el reino son los 7 reyes, es la misma cosa en la profecía bíblica. If you go to Daniel 2:38 and 39, Y si ustedes van a Daniel 2, versículos 38 y 39,
Daniel is explaining the vision to Nebuchadnezzar. Daniel está explicando la visión a Nabucodonosor And he says to Nebuchadnezzar, you are the head of gold. y le está diciendo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. So he's saying that the head of the statue is Nebuchadnezzar the king. Y entonces él dice que la cabeza de la estatua es el rey Nabucodonosor. And then in verse 39, Y en el verso 39, Daniel says, Daniel dice after you will be another kingdom. que después de ti habrá otro reino. And after that, a third kingdom. Y después de ti un tercer reino. Después vendrá un tercero. So Daniel's mixing up a king and a kingdom. Entonces Daniel está mezclando entre rey y reino, Because it's the same thing or synonymous. porque es la misma cosa, son sinónimos. And we do the same thing today. Y nosotros vamos a hacer la misma cosa hoy. So we could say America is pulling troops out of Afghanistan. América está, sorry, could you repeat? So we could say Nosotros podemos decir America is pulling troops, withdrawing troops que América está avanzando a través de los grupos. Retirando tropas, retirando tropas. Gracias. Afganistán. Retirando tropas de Afganistán. Thank you, Graciela. so we could say America's pulling troops out of Afghanistan, or we could say Biden is pulling troops out of Afghanistan. Ok, podemos decir que América, Estados Unidos, está retirando sus tropas de Afganistán, o también podemos decir Biden lo está haciendo. Okay, so we had the question, Entonces tenemos una pregunta. how can the papacy ¿Cómo es que el papado be directing Nebuchadnezzar ¿Cómo el papado puede ser directamente Nabucodonosor or ancient Babylon o Babilonia antigua if the papacy didn't even exist in these days? si el papado todavía no existía en estos días de Babilonia, Medo-Persia y Grecia? Okay. So the first thing I want to do Entonces, la primera cosa que quiero hacer is put this woman sitting on their heads. es poner esta mujer o sentarla en las cabezas, como dice en el verso 9. Okay. So in 1798, Entonces, en 1798, which kingdom was the papacy directing? ¿qué reino estaba el papado dirigiendo? We've mentioned it already. Nosotros mencionamos ya eso. So I'll save time and just do it myself here. Europa, lo va a poner él en el dibujo, es el reino que ya estaba dominando ese tiempo la mujer. Okay, so that's actually how this parable will look. Y así es como esta parábola debería lucir, o luciría ahora. Okay, so a woman represents a church or a religion, Entonces, la mujer representa una iglesia o una religión, and it's only because we're in 1798 y solo porque estamos en 1798, that this woman represents the papacy. esta mujer representa el papado. If you look back in history, Y si tú vuelves atrás en la historia, the woman, when the woman was sitting on this head, cuando la mujer estaba sentada sobre esta cabeza,
she would have been the Babylonian religion, Ella debería haber sido la iglesia o la religión de Babilonia. and the head would have been the Babylonian government. Y la cabeza debería ser el gobierno de Babilonia. And then when Babylon was fallen, Y cuando Babilonia cayó, then this head is dead, y esa cabeza es muerta, and the woman would have jumped onto the second head, la mujer salta a la siguiente cabeza. and then she would have become the Medo-Persian religion, Y ella llega a ser la religión de Medio Persia. and the head would be the Medo-Persian government. Y la cabeza y llegaría a ser el gobierno de Medio Persia. And then, of course, when Medo-Persia fell, Y también, por supuesto, cuando Medio Persia cae, the woman moves to this head, la mujer se muda hacia esta cabeza, Greece, she becomes the religion of Greece, etc. y ella llega a ser la religión de Grecia, y así, etcétera, etcétera. Okay, so the only reason she represents the papacy in this prophecy La única razón que ella representa la iglesia en esta profecía, o esta cabeza, is because John is in 1798. es porque Juan está en 1798. Does that answer the question? Does it make sense? ¿Esto responde sus preguntas? ¿Hace sentido para ustedes? Sí, hace sentido. Muy bien. Yes, makes sense. Great. So someone help me out here. Where does it say 5 are fallen and 1 is? I've got verse 10, is that right? Ok, estamos en el versículo 10, ¿verdad? Sí, es cierto. Yes, we are there. Yes. So it says there are 7 kings or kingdoms, Dice que hay 7 reyes o reinos and 5 are fallen. y 5 han caído. And that would be correct for 1798. Y esto era correcto para el año 1798. Okay, because the woman has just received a deadly wound, Y esto fue porque la mujer ya acababa de recibir la herida mortal. so I'll draw a sword in her back. Así que ahora vamos a dibujarla con una daga en el cuerpo, en su espalda. Okay, any questions so far? Are we following? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que estamos siguiendo? I have a question. I agree with what you are saying, but how we can really recognize that Rome doesn't exist in that time? Perhaps it's not existed because we say, I understand that we say we don't exist in the time of Babylon, Medo-Persia, Greeks, also because it was because it's not mentioned by the Bible, but it not necessarily means that doesn't exist, but it was not doesn't have a role in the Bible, in the prophecy, biblical prophecy there. Did you want to translate that? Solo hay que traducir lo que dijiste recién. Tu audio está off. Ok. Yo hice una pregunta de que cómo realmente sabemos que el papado no existía en los tiempos de Medo-Persia, Grecia y Roma, y es básicamente simplemente porque la Biblia no lo menciona, pero esto no significa que no existía, simplemente que no había salido a jugar un papel importante en la profecía. It is so. I'm not sure I understood. Can you explain it to me? As Okay. you just translated it. So Yes, I understand that we recognize that the papacy was not
present in the prophecy Bible before in the time of Babylon, Medo-Persia, Greece, but doesn't mean that doesn't exist. From my perspective, it's because it's not important his role in the Bible prophecy in this period. Okay. If I understand what you're saying, Si yo entiendo lo que tú estás diciendo, you're saying the papacy did exist back here, que la iglesia, que el papado no existía aquí atrás, just that it's not important. No, que sí existía en ese tiempo. oh, que sí existía, perdón, gracias, pero que no era importante. So in other words, a little bit like, say, China or something. En otras palabras, es como decir China o algo así. But I don't think that's correct. Sorry. I don't think that's correct, Yo no pienso que eso sea correcto, because the papacy didn't even exist in the days of Babylon, Media, Persia, or Greece or Rome. porque el papado no existía en ese tiempo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia. I think the very earliest you could try to trace the papacy back to Yo pienso que bien temprano podíamos trazar el comienzo de Roma, would be the 300s or 400s AD. siendo como en 200 o 300 antes de Cristo. And I think Catholics themselves Y creo que los católicos en sí mismos say that the Emperor Constantine was the first pope. nacen con el imperio de Constantino como siendo el primer papa. Oh, yeah, And I think agree. and I think he was around 320 AD, something like that. Y eso sería en el 300 y algo antes de Cristo, por ahí. Does that make Después. sense? Sí, yeah. Makes Okay. sense, totally. I remember. So it says 5 have fallen. Entonces 5 han caído. And then it 320, says gracias. 1 is. Y dice, uno es. And then it says the other is not yet come. Y luego dice que el otro aún no ha venido. So this one has fallen and this one is alive in 1798. Dice que 5 han caído, que uno ya no es, pero que otros todavía está por venir. Y esto es en 1798. So which kingdom would this be? Entonces, este reino, ¿qué sería? Which beast or which kingdom rises up in 1798? Estados Unidos. Entonces, thank you. ¿Qué reino nacería en 1798? Y Graciela dijo Estados Unidos. Yeah, United States, she said. Okay. And then there's one more kingdom in the future. Y luego hay un reino más en el futuro. Okay, so you get America appears in Revelation 12 and 13. Entonces nosotros vemos el levantamiento de América en más o menos 1798, ese periodo. And in Revelation 12 and 13, Y en Apocalipsis 12 y 13, you also have a beast with 7 heads and 10 horns. también tenemos una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Okay, that's Revelation 12:3. Y esto es Apocalipsis 12, versículo 13. It says, Que dice, behold a great red dragon, que he aquí un gran dragón escarlata, having 7 heads and 10 horns.
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. And the only difference between Revelation 12 and Revelation 17 Y la única diferencia de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 is in Revelation 12, it says there's 7 crowns. es que en Apocalipsis 12 dice que son 7 coronas o 7 diademas. So in Revelation 12, there would be a crown on each head. Entonces, según Apocalipsis 12, cada cabeza debería tener una diadema. Okay, now a crown represents rulership or kingship. Entonces, una diadema, una corona representa un gobierno, un gobernante. And so all that means in Revelation 12 Y todos estos significan en Apocalipsis 12 is that the perspective of Revelation 12 todos esos significados, esa es la perspectiva que nos da en 1798. is during a time when all these kingdoms are ruling. Es durante un tiempo donde todos estos reinos están gobernando. In other words, from the beginning of the world En otras palabras, del comienzo del mundo, se puede or I decir, should say the beginning of the king of the north, es decir, el comienzo del rey del norte, right through to the end of the world. hasta el fin del mundo. Does that make sense? ¿Hace sentido? Ya. ¿Para ustedes hace sentido? Okay, so the perspective of Revelation 17 is 1798. Yes, they make sense. Okay, it does. So you have, in Revelation 12, you have a red dragon, En Apocalipsis 12, tú tienes un dragón escarlata, which is the same as a scarlet colored beast. que después nosotros llamamos una bestia, o también podemos llamarlo una bestia. And in Revelation 17, it's called a scarlet colored beast. Same thing. Y en Apocalipsis 17 es llamado una bestia. La misma cosa. Escarlata también, por cierto. Okay, then in Revelation 13, En Apocalipsis 13, verse 1, versículo 1, it says again that there's the beast with 7 heads and 10 horns. también hay una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. And this time the crowns are upon the horns. Y en este capítulo, las coronas están sobre los cuernos. And then it Las says, diademas. upon his heads, the name of blasphemy. Y luego dice que sobre sus cabezas existe un nombre blasfemo. And this woman has the names of blasphemy in Revelation 17. Y esta mujer en Apocalipsis 17 tiene un nombre de blasfemia. O sea, está llena de nombres de blasfemia. In the verse 3, right? I'm just looking, is it verse 3? Yes, thank you. Está en el verso 3. Okay, so this woman full of the names of blasphemy in verse 3 Entonces, esta mujer está llena de nombres de blasfemia. Eso lo encuentran en el versículo 3. is the same as Revelation 13:1. De Apocalipsis 7, pero es lo mismo que Apocalipsis 13, versículo 1. Upon his heads, the name of blasphemy. Entonces, ustedes pueden ver que está llena de nombres de blasfemia. Okay, then in Revelation 13, verse 3, Y en Apocalipsis 13, versículo 3, it says, I saw one of his heads wounded to death. dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. So which head shall I draw the deadly wound on?
Entonces, ¿cuál es la cabeza que recibió la herida de muerte? Because Adventists only think that the woman receives a deadly wound in 1798. Porque solo la mujer recibe la herida mortal en 1798. Entonces, would be the Europe. Yes. Entonces sería Europa. So I know Ellen White tells us that the papacy receives a deadly wound in 1798. Oh, sorry. I know Ellen White tells us Nosotros sabemos que Elena White nos dice that the papacy receives a deadly wound in 1798. que el papado es el que recibe la herida mortal en 1698. But Revelation 13 verse 3 Pero en Apocalipsis 13, versículo 3, says that this head or these kings also receive a deadly wound. nos dice que esa cabeza o ese reino también recibe la herida mortal. But in the chat there is a comment. This is the version of the Adventist. What's the version of the Yeah, Adventist? I think that's what Aaron said. He says, Adventists think that only the woman received the deadly wound, right? Aaron Yes. dijo eso. Could you say in Spanish? Aaron había dicho que según los adventistas solamente ellos piensan que solamente la mujer recibió la herida mortal, pero él está mostrando ahora que los reyes también. Okay. Thank you. Ready. Okay, so if you can imagine a church married to a state here, Okay, si ustedes se pueden imaginar la iglesia casada con el Estado, I think Revelation 17 says these kings are committing fornication with the woman. dice que si la mujer comete fornicación, o los reinos cometen fornicación con la mujer, In verse 2. en el versículo 2, So it means if the woman gets a deadly wound, si la mujer recibe la herida mortal, then they're no longer married. ellos no están más casados. Okay? Death or adultery are grounds for divorce. Las razones para el divorcio son la muerte, el adulterio, ya, eso. So if the husband no longer has his wife, Entonces, si el esposo no tiene más su esposa, to tell him what to do, para decirle a él qué hacer, then he becomes a useless prophetic actor. entonces él llega a ser un actor inútil proféticamente. And so as far as prophecy is concerned, he's dead, he's useless. Así que proféticamente él es considerada como una muerte porque ya no es útil. Okay, so they're only effective when they're working together. Does that make sense? Ese daño le afecta a los dos porque estaban juntos. Entonces, ¿eso hace sentido para ustedes? Queremos escuchar. Sí, Okay, mucho now- sentido. Sí tiene sentido. Yes. Make more sense. Okay, now, in case you're wondering, is this correct? En caso de que se pregunten si esto es correcto, I'll take you to Spirit of Prophecy, Volume 4. los voy a llevar al espíritu de profecía, 276. 276, párrafo 1. Paragraph 1. It says, in the book of Revelation, Dice que en el libro de Apocalipsis, under the symbols of a great red dragon, bajo los símbolos de un gran dragón rojo, a leopard-like beast, una bestia parecida
a un and leopardo a beast with lamb-like horns. y una bestia con cuernos parecidos a los de un cordero, Revelation 12 and 13. se presentan aquellos gobiernos terrenales. Are brought to view those earthly governments. Son traídos como gobiernos terrenales. Okay, so she's saying that the leopard-like beast in Revelation 13 Ella dice que el leopardo del Apocalipsis 13 are earthly governments. son gobiernos terrenales. So in Revelation 13, when that leopard-like beast gets a deadly wound in the head, En Apocalipsis 17 dice que es, en 13, perdón, cuando esa bestia, el leopardo, recibe la herida mortal en la cabeza, she confirms here that that is earthly governments. ella confirma que esa herida mortal es también una herida mortal para el gobierno terrenal de la época. Okay, now in Revelation 13, Y ahora en Apocalipsis 13, Ellen White just says that this beast is the papacy. Elena White dice que esta bestia es el papado. So why the conflict? Entonces, ¿cuál es el conflicto? It's because she's not looking at it in as much detail as we are. Es porque nosotros no estamos mirando en más detalles que nosotros podemos o tenemos. No, ella no mira tanto en detalle como nosotros. Ok, gracias. And in Revelation 13, it's from the perspective of when the deadly wound is healed. Y Apocalipsis 13 es desde la perspectiva donde la herida mortal fue realizada. So that's here, by the way. Entonces, esta cabeza, de cualquier manera, So the woman will be riding this head again. la mujer va a montar esa cabeza nuevamente. In other words, the papacy is steering the beast. En una manera en que el papado gobierne o controle el Estado, la bestia. Do I need to explain that? Does that make sense? Si necesito explicar esto o hace sentido. So the papacy is controlling the beast. El papado está controlando la bestia. So Ellen White just says the papacy is the beast because she's in control. Pero es lo mismo que decir que el papado es la bestia porque está ella en control. Okay, the way you can tell that is because the crowns are on the 10 horns in Revelation 13. Y la manera en que lo decimos esto es porque vemos la corona que está sobre el cuerno. En the last part, you say? The way you can tell that is because the crowns are on the 10 horns in Revelation 13. Okay. Y la manera en que lo decimos es porque las coronas están sobre los 7 cuernos, según Apocalipsis 17. Okay, don't worry too much if you don't understand that bit. Entonces no vamos a mirar más ahí si no lo entienden. We'll go back to it. Vamos a volver. Okay, so we've got one witness that this is earthly governments. Entonces obtuvimos un testigo más de que esto, Europa, es un gobierno terrenal. And that's just in the surface text. Y eso es solamente un texto superficial. Now there's one more text which says the same thing. Y hay un texto más que dice la misma cosa. Revelation 18 verse 7. Apocalipsis 18, versículo 7. So now Revelation 18 verse 7 is the Sunday law time period. Entonces en Apocalipsis 18, verso 7 es el tiempo de la ley dominical. So the deadly wound is healed. Entonces la herida mortal es sanada. And she says, Y ella dice, I am no widow. yo no soy viuda. She says, I sit a queen. Ella dice, yo soy como una reina.
So in the Sunday law time period, sienta como reina. Entonces, en el tiempo de la ley dominical, she's saying that she's remarried the kings. ella se casa nuevamente con los reyes So she's a queen again, y ella llega a ser una reina nuevamente. and his deadly wound is healed. Y esta herida mortal ha sido sanada. So she's no longer a widow. Entonces ella no es más una viuda. She's got a new husband, or she's got 10 new kings that she's married. Ella consiguió un nuevo esposo y ella está casado con 10 reyes nuevamente. Okay, so it'll probably make more sense when we start to look at these 10 horns. Y puede hacer más sentido si ustedes miran hacia esos 10 cuernos. But is everyone okay so far? It's feeling a bit complicated. Quiero saber si para todos ustedes está bien hasta aquí o necesitan más explicación, porque eso se está poniendo cada vez más complicado. Podría, bueno, creo que voy a explicar igual, pero o sea, en la Apocalipsis 12 dice 7 cuernos, ¿no? 7 cabezas, o perdón, 7 diademas, 7 cabezas. Y acá dice 7 cabezas o 7 reinos, ¿no? 7 montes, pero 10 cuernos. ¿Esos 3 demás qué son? Bueno, los cuernos. ¿Dónde es acá? He said that in Revelation 12 said 7 horns, 7 crowns, and Revelation 17 says 7 heads, 7 10 horns, and he said from where there is another 3 horns. Where is there another 3 horns? Yeah. Oh, okay, so let's do the horns now. Okay, ahora vamos a ver los cuernos. Okay. So I think, first of all, let's identify what this head is. Primero, déjenme identificar quién es esta cabeza. So we know it's earthly governments. Nosotros ya sabemos que son gobiernos terrenales. And after America falls, y después de la caída de América, because she passes the mark of the beast law, después de que pasó la marca de la bestia, o sea, la ley dominical, so she breaks her constitution. Ella quiebra la constitución. Sorry? And then what's the next kingdom of Bible prophecy? Entonces, ¿cuál es el siguiente reino de la profecía bíblica? What happens to the mark of the beast and Rome's supremacy? ¿Qué pasa con la marca de la bestia, con la supremacía de Roma? After it's passed in America. Después de que Estados Unidos ha sido pasada. Rise up. Rises up to sit on, what do we say? It sits on this head, or it sits on the throne. ¿Resucitará con las iglesias protestantes? She said, is, how do you say, resucitar? Yeah. Resurrect, yeah. Rise up. With the Protestant church. Okay. Yeah. So this is the Protestant churches? Entonces, ¿estas son las iglesias protestantes? No, porque no serían reinos. Tendría que ser algo que reuniera y fuera un poder como la ONU, por ejemplo, como los Estados Unidos. She said not, because there is not an state. If it's a Protestant church, there is not a state. And have to be something like a United Nations. Good. So after she passes the Sunday law, después de que pase la ley dominical, she sits on the throne of the world. Ella se va a sentar al frente en el mundo. Ellen White says, every nation follows
his example, America's example. Elena White dice que cada nación seguirá el ejemplo de Estados Unidos. And Revelation 13:3 says, Y en Apocalipsis 13, versículo 3 dice, all the world wondered after the beast. todo el mundo se maravilló y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Okay, so let's look at the horns. Entonces, déjenme mirar el cuerno. Which head do you want to put the horns on? ¿En qué cabeza pondrían los cuernos? Like, do you want to put one or two horns on each head or what? ¿Ustedes lo pondrían sobre una sola cabeza o sobre cuál sería? Okay, so let's look at verse 10. Si ustedes miran el versículo 10, It says, 5 have fallen, one is, dice que 5 han caído, uno no, and the other is not yet come or in the future. y el otro aún no ha venido, que todavía está en el futuro. And it says, when he does come, he'll only live for a short space, a short time. Ella dice que cuando venga, vendrá solo por un breve tiempo. Okay, so this future kingdom doesn't last very long. Sorry. This future kingdom doesn't last very long. Entonces, este reino futuro no durará mucho tiempo. And Ellen White does say the final movements will be rapid ones. Y Elena White dice que los reinos de la tierra reconocerán esto. In 9 Testimonies 11. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, párrafo 11. Okay, so what does a horn represent in Bible prophecy? En esa cita dirán que los movimientos finales serán rápidos. Lo que este cuerno representa en la profecía bíblica. Does anyone know? ¿Alguien sabe? Kingdoms. What does a horn represent in Bible prophecy? ¿Qué es lo que un cuerno representa en la profecía bíblica? Sorry. A kingdom. Un reino. Poderes. Poderes. Yes, a Powers. king or a kingdom. Un rey o reyes. So if you look in Daniel 8, 20 and 21, Si miran en Daniel, Daniel 12, sorry, Daniel 8, versículos 20 y 21. it says the two horns are the kings of Media Persia. Él dice que los dos cuernos son los reinos de Media y Persia. Media y Persia. It says the great horn is the first king. Dice que el gran cuerno es el primer reino. And then in verse 22, Y luego vamos al versículo 22 it says that the four horns which stood up y dice que los 4 cuernos, los cuales, which are one? 4 kingdoms. Okay, son 4 reinos que vendrán después. So these are kings or kingdoms. Entonces estos son reyes o reinos. Okay. Revelation 17 verse 12. Apocalipsis 17, versículo 12, It says, and the 10 horns dice que los 10 cuernos, are 10 kings que son los cuernos, que los reinos también, which have received no kingdom as yet. son los que no han recibido un reino todavía. So from the perspective of 1798,
Así que desde la perspectiva de 1798, their kingdom is future. este reino es futuro. So just from that alone, there's only one head left, Entonces, solo para verlo, este es el mismo reino que todavía no está aquí, está en el futuro, which is yet future. lo cual es futuro aún. So are we okay to put the 10 horns on that seventh head? Entonces, ¿están de acuerdo que deberíamos poner los 10 cuernos sobre la séptima cabeza? Does that make sense? ¿Hace sentido? Revelation 17:12. En Apocalipsis 17, verso 12, The kingdom of the 10 kings is future. el reino de los 7 cuernos, de los 10 cuernos, es futuro. And then it says, but they receive power as kings 1 hour with the beast. Y luego él dice que ellos recibirán poder y trono solo por 1 hora de la bestia. And 1 hour just means a short space. Y 1 hora es simplemente un breve periodo. So you've got 3 witnesses, I think, Así que ustedes tienen 3 testigos that these 10 horns go on this seventh head. que vemos que estos 10 cuernos están sobre la séptima cabeza. 1, because it's the only future kingdom. 1, porque ellos todavía son para un reino futuro. Verse 12 says they haven't received their kingdom yet, so it's future. El verso 12 dice que ellos no han recibido un reino aún, o sea que es futuro. And when they do receive their kingdom, they only rule for 1 hour. Entonces, y cuando ellos reciban este reino, solo gobernarán por 1 hora. And it's this head which only rules for a short space. Y esta cabeza va solamente a gobernar por un periodo de tiempo breve. So it all seems to match. Así que todo eso parece ser mucho. Okay. Any questions? Entonces, una pregunta. ¿Alguna pregunta? So now that we can put the 10 horns on this head, Si ustedes ven este reino que tiene los 10 cuernos sobre esa cabeza, we can go back to Revelation 13, 1 to 3. pueden volver a Apocalipsis 13, versículo 3, 1 al 3. And we know in Revelation 13, the horns have crowns. Y nosotros sabemos que por Apocalipsis 13 que estos cuernos tienen una corona, una diadema. And that's why I said Revelation 13 is from the perspective of the mark of the beast time period. Esto es lo que nos dice que, por esto sabemos que este séptimo reino será también un reino que tenga la marca de la bestia. Because these 10 kings are ruling during Revelation 13. Sorry, could you repeat? Because these 10 kings are ruling Porque estos 10 reinos están gobernando in Revelation 13. en Apocalipsis 13. And by the way, the United Nations is made up of all different kings and kingdoms. De cualquier manera, todas esas naciones están gobernando en ese tiempo. So it does just fit the reality of things. Yo solamente quiero que vean cómo encaja en la realidad que nosotros ¿Puedo corregir tenemos. algo? Por favor. Dijo de paso, los Estados Unidos están compuestos por diferentes naciones. Ok, gracias. Las Naciones Unidas. Okay. Now it actually says there's 7 heads, but there's kind of an 8th. Sorry, your audio was cutting in a second and I don't catch. Revelation 17 says,
En Apocalipsis 17 dice that there's 7 heads, but there's also kind of an 8th. dice que los 7 cuernos de de la cabeza de las bestias, de la bestia, son 7 reyes que aún no han recibido reino, pero viene un octavo. I can't find that verse. Can anyone help me? Where it talks about the 8th head. Si alguien encuentra el verso en donde habla de las 8 cabezas, ¿me puede ayudar? Verse 11. 11. Verso 11. Thank you. Thank you. So it says that the 8th head, it's just a repeat of one of the 7. Y él dice que la cabeza de la octava cabeza es solo la repetición de lo que era en el verso de las 7 cabezas, o sea, de las primeras 7. Okay. So let me just say that the 8th head is actually the 7th head. It's the same thing. Entonces, solo déjenme decirlo de esta manera. La cabeza, la octava cabeza es una repetición de las 7, son la misma cosa. So you'll see the 7th head is a kingdom with 10 horns. Entonces, las 7 cabezas son un reino con 10 cuernos. So which one of these heads also had 10 horns on it? Entonces, ustedes pueden ver que estas 7 cabezas también tenían 10 cuernos. Which one of these heads also had 10 horns? Think of ¿Cuál Daniel de, 7. ¿cuál de Pregunta, estas ¿cuál? cabezas tenían 10 cuernos? Europe. Okay, so in Daniel 7, you know that there's 10 horns and 3 are plucked up. Y en Daniel 7 ustedes saben que de 10 cuernos, 3 han caído. So this 8th head is just a repeat of the 5th. Así que esto va a ser una repetición de la quinta cabeza. Because the structure of the 5th is the same as the structure of the 7th. Así que la estructura de la quinta cabeza va a ser la misma estructura de la séptima o la octava, en este caso. Okay. Lastly, we'll look at the daughters. Y por último, vamos a mirar las hijas. Okay, we'll be finished soon. It's gone on a long time. Vamos a terminar pronto, no va a ser mucho tiempo. So who are the daughters? Entonces, ¿quiénes son las hijas? Protestant Church. Las otras iglesias contaminadas. The Good. other church consolidate. Sorry? She said that the other church that consolidates. Okay. The other churches. Contaminadas. Okay. They are in, I don't say contaminated. All Contaminated. together? No, they are not pure. Contaminated. Right. Contaminated. So they're Thank you. harlot. Ya, sí, ellas son las rameras también. Great Controversy 382. En Conflicto de los Siglos 382, párrafo 3, Paragraph 3 says, Babylon is said to be the mother of harlots, dice que Babilonia es llamada la madre de las rameras. by her daughters must be symbolized churches. Por sus hijas pero sus hijas deben ser, deben simbolizarse las iglesias que se aferran a sus doctrinas y tradiciones, That cling to her doctrines and traditions. que están aferradas a sus doctrinas y tradiciones. And then skipping down a bit, Y un poco más abajo de la cita dice, she says, without doubt, sin duda, dice ella, in the various churches professing the Protestant faith. en las diversas iglesias que profesan la fe protestante. Okay, so these harlots would be apostate Protestantism.
Entonces estas rameras son las iglesias protestantes. Okay, so I think this will be the last question. Así que esa va a ser la última pregunta. What countries would these Protestant churches be in? ¿De qué país vienen estas iglesias protestantes? It's a trick question. Es una pregunta trucosa. So what countries would Se these originaron en Protestant Europa, pero después se afincaron en Estados Unidos. Vienen de Francia. One say that they born in Europe, but they moved to the United States, and other person says come from France. France. Okay, why France? So, ¿cuál Francia? La Francia qué de Francia? Napoleón. No, ¿por qué? ¿Por qué? Napoleon, France. So, Graciela, you want to say something? No, le decía a Raquel que lo que preguntaba era ¿por qué Francia? Yeah. Porque a partir de la Revolución Francesa fue que se separaron del papado. So she said because after the revolution of France, they separated from the papacy. Okay, but these are working as harlots, so they're with the papacy. So ellas están trabajando como rameras, entonces ellas están todavía con el papado. So she's the great whore, and her daughters are working for her as harlots. Entonces ella es la madre de las rameras y sus hijas son rameras. Ponente. So do you still think it's France? La French pregunta es, Protestant? ¿todavía piensas que es Francia esto? Raquel? ¿Cuáles son los otros? que Which puso are ahí? the others? Europa y United States. It says Europe and USA, right? That's what you guys said. No, Eso es lo que ustedes dijeron. perhaps the Russia. Russia? She said perhaps it's Russia. So what's the Russian Protestant church called? ¿Cuál es la conexión o el vínculo con Rusia? Because we just read that these daughters are Protestants, apostate Protestants. Porque nosotros acabamos de leer que estas hijas son iglesias protestantes. Pregunta cuál es la iglesia protestante en Rusia. Sí, ya entendí. Y Rusia dejó de ser, en la época de los zares, dejó de ser católica. ¿Los Hades? De los zares. Ah, ok. Cuando mataron al zar, dejó de ser católica. Okay. She says because Russia in the time of the Tsar's kingdom, she left to be Catholic. So are they Protestants, or are they Russian Orthodox or Catholic? Pero ellos dice que aquí son protestantes y en Rusia las iglesias son ortodoxas, entonces sí son católicas. Okay, I think I know what you're thinking. Yo creo entender lo que tú estás pensando. You've identified some churches which have left the Catholic Church. Tú estás identificando algunas iglesias que dejaron el catolicismo. So I'm guessing you're thinking apostate means that they're apostate daughters. In other words, they've left their mother. Entonces yo sugiero que adivino, digamos, que tú estás diciendo que las hijas son mujeres, o sea, son las que dejaron a la iglesia, a la madre, o sea, la iglesia católica. In other words, you're thinking that these are bad daughters disobeying their mother.
En otras palabras, tú estás diciendo que ellas son malas hijas que están desobedeciendo a la madre. But that's not what apostate means in this context. Esto no es lo que significa ser apóstata en este contexto. Okay. So Okay, Protestants are good churches, Entonces, las iglesias protestantes son buenas iglesias, but they've turned into bad churches pero están dentro de una mala iglesia because they're actually obeying their mother, not breaking away. porque ellas están obedeciendo a la madre, no han roto sus relaciones con ella. So if that makes sense, can we take away Russia and France? Does it make sense? Entonces, I la pregunta, understand. ¿hace sentido? Entonces, la pregunta que él había hecho al principio, las iglesias protestantes nacieron con Lutero. So, coming back your original questions, the Protestant church born with Luther, Martin Yes. Luther. Or Wycliffe, or the Reformation, yeah. Yeah, o Wycliffe o las reformas que hubo. O sea que Europa. So, what it means is Europe. Good. Bien. What about the person that said America? ¿Qué de la persona que dijo Estados Unidos? So let's go through that now. Yo dije que se trasladaron a Estados Unidos. She said that they moved to the United States. Good. Bien. So don't forget we're in 1798. Entonces, estamos aquí en 1798. And this is when the good Protestants are fleeing to America. Y eso lo que significa que las buenas iglesias están están mudándose para Estados Unidos. And they are joining the American churches, and God wants that. Ellos están huyendo para Estados Unidos y ellas se van a unir a América, lo cual es algo bueno. Dios llama como algo bueno. So in 1798, these American churches, they're good. They're not harlots. Entonces, en 1798, estas iglesias protestantes son buenas, no son rameras. So in Revelation 17, all these harlot daughters are the European churches only. Entonces, nosotros podemos ver que esas iglesias en Estados Unidos, todas ellas son iglesias protestantes europeas. But I know by the time you get to 1844, Pero nosotros sabemos que para el tiempo de 1798, then there's kind of like an American harlot daughter then. ellas llegan a ser como las rameras de Estados Unidos. Could you repeat the last part? En please? 1844. Okay, 1844. You say that in 1844, that's Protestant church coming to, or become to be a harlots, American Yes. harlots. Okay. Es lo que dice básicamente que en 1844 estas iglesias protestantes que eran buenas, que huyeron a Estados Unidos, llegaron a ser rameras, pero americanas, digamos, en ese sentido de América, ¿no? Protestantes de América. Because the midnight cry in 1844 was come out of the Protestant churches. Because, no, porque en 1840, sorry. Because the midnight cry Porque en el clamor de medianoche, in 1844 en 1844, was come out of the Protestant churches ellas salieron de las iglesias protestantes and into the Millerite movement. y entraron en el movimiento millerita. Okay, one very last, very quick thing. Y una última cosa, muy rápido. In 1798, this kingdom fell. En 1798, este reino cayó.
So really, you could put the woman, depending which side of 1798. So depending which side of 1798, Depende de qué lado estás en 1798. you could put the woman on this head. Tú puedes poner la mujer sobre esta cabeza, But she still has a deadly wound. pero ella todavía tiene la herida mortal. Okay, her deadly wound isn't healed until this head. Pero la herida mortal no es sanada hasta que ella salta a la siguiente cabeza o es llevada ahí. Revelation 18:7. En Apocalipsis 18:7, So how effective is a dead person slumped over, say, a horse or an animal? entonces, ¿cuál es el efecto que ella hace para estar sentada sobre la bestia? So in our time today, while the papacy is sitting on this head, Entonces, en nuestro tiempo, cuando el papado está sentado sobre esa cabeza, she's dead. So she's not effective in steering America. ella está muerta. De hecho, no afecta a América. So the church, which is actually directing America, Entonces, la iglesia que directamente está afectando a América would be this American harlot daughter. entonces llegaría a ser esta mujer, esta hija americana protestante sería. So really, it would look a bit like this. 1, 2, 3, 4, 5, whatever, 7, 6, 1. And then I need some art classes from Marco. Yeah. Okay, it would look like this during the kingdom of the sixth head. Entonces se vería así cuando la mujer está sentada sobre la sexta cabeza. Yeah, 6. So the papacy is sitting on the head, but she's dead. Ella está sentada sobre la sexta cabeza, pero está muerta. So it's actually the American harlot daughter that has the reins in her hands. Entonces, en realidad tiene las iglesias protestantes americanas tienen el control en sus manos. Okay, I think So- I'll stop there. I have a question. Okay. I have a question. During the sixth kingdom, there is 2 women ruling. Yeah. If we can say that in that way. Yeah, same as the 5th, where these women are also. Okay, no, let's just say, yeah, I think you're right. During the 6th, there's the harlots as well as the papacy in the vision. Ok. Entonces, él dice que sí, se vería así desde esa perspectiva en la visión. So, I have a question. So, we can recognize that in this time, in the 6th period of the 6th kingdom, that the Protestant church from America, they are going to want to ruling again, or the Catholic Church or the mom? So this kingdom rules before the Sunday law. Yeah. So the deadly wound is not healed. Okay. So the papacy, she's sitting on the head, but she's dead. She can't steer the beast. Okay. Lo que yo pregunté entonces, just translating, es
si estas mujeres son las hijas las que quieren gobernar la séptima cabeza o es nuevamente el papado. Y él dice, el papado está montado sobre la sexta cabeza, pero está muerta, no hay movimiento. Quienes controlan todo son las hijas. ¿Ok? Yeah, so in the sixth kingdom, the church which is over the state is the American harlot daughter. El rey del norte, que sería aquí iglesia sobre estado, la iglesia que está gobernando, que está encima montada sobre la bestia, son las hijas aquí. And then Revelation 18:7 is the Sunday law period. Entonces en Apocalipsis 17, versículo 7, ese es el periodo de la ley dominical. So after the Sunday law is passed in America, and she moves to that head. Entonces, para que la ramera pase a la séptima cabeza, Then she sits a queen again. y ella llegue a ser una reina nuevamente, And she's no widow because she's remarried 10 kings. para que ella ya no sea viuda y porque ella se casa nuevamente con 10 reyes. Okay. I think we'll stop there. Any thoughts? Any questions? Pienso que vamos a parar ahí. Si tienen alguna pregunta, algún pensamiento. We can say that the healing, the healing, Deadly wound healed. yeah, healing wound heal is the Sunday law for this woman, and Yeah. this Sunday law is prepared by the daughters. Yes, it's America which enforces the mark of the beast law. Yes. Ok, lo que yo pregunté entonces es si la bestia que está muerta, para que sane su herida, necesita de la ley dominical, la cual es preparada por las hijas. Y él dice que sí, ellas preparan la ley dominical. Ahí ellas le hacen la imagen a la bestia y hacen que la adoren. And she said, and the daughters are the responsible to make the image of the beast and make that they worship her. Yes. The image of the beast is church over state, America. So Protestant church over American state. That's the image of the beast. Entonces, vamos a ver cómo es que las protestantes americanas dan el apoyo a la bestia. And that's because it's an image of the papacy over the states. Y forman la imagen porque esa es la imagen de la mujer sobre la bestia. It's a copy of the 1260. Y hacen una copia de 1260. That's why the fifth head is repeated during the Sunday law history. Es por eso que la quinta cabeza es repetida durante el periodo de la ley dominical. So for that reason, for that perspective, we can recognize that the Sunday law is nothing to see with the Catholic churches by the Protestant churches. Yes, I think so. Ok, por esta razón nosotros podemos ver y reconocer que la ley dominical no tiene nada que ver con la iglesia católica, o sea, no la prepara ella, sino las iglesias protestantes. Es algo fuera, digamos, del control de la iglesia católica. So this is what Adventists might misunderstand. Esto es un pensamiento adventista que mal entendimos antes. That's why they're looking in the news for the Pope in secret meetings. Momento, corrección. Eso es algo que los adventistas podrán mal interpretar o no entender bien. Ok, y por eso nosotros pensamos que cuando miramos las noticias vemos a la iglesia católica haciendo reuniones secretas, conspirando. Yeah. And when they don't find it in the news, they just make it up. Y no la encontramos en las noticias a veces porque entonces ella está preparando algo tal vez y se piensa.
which is called conspiracy theories. Ya, a eso es lo que nosotros llamamos con teorías de conspiración. They could just open up the normal news and see the religious right fulfilling this prophecy. Could you repeat? They don't need to look in conspiracy theories. No necesitamos teorías de conspiración, mirar hacia ellas. They could just look in the normal news Simplemente podemos mirar una noticia normal and they can see the religious right fulfilling this prophecy. y podemos ver de que los derechos religiosos están siendo... No, la derecha religiosa está cumpliendo la Gracias. profecía. La derecha religiosa está cumpliendo la profecía. Thank you. So, I have another question. Last one, I promise. Which is the another contrapart of the history when we can see two women's, or that's repetition that a woman is deaf and other is ruling for keep the kingdom of this woman that is deaf or something like that. Where is we can find in another testimony about that? You mean in Revelation 17 or you mean anywhere? In any way, any other parable. So I'm thinking of the three Elijahs. Okay. So you have Jezebel is, she can't do anything. So she has to use, Jezebel has to use the false prophets of Baal to do her bidding. Okay. So false prophet would be the same as, you know, the false prophet is American Protestants. Okay. Yo hice la pregunta de que si existe otro testigo para asegurar que hay una segunda mujer cuidando el reino de una mujer para que ella vuelva y reasuma el trono, ¿no? Y él me dice que podemos ver esto en la historia de Elías, cuando Jezabel gobierna por encima, pero hay un periodo donde Elías está como que combatiendo contra ella y ella está como que restringida, limitada por mucho. Okay. And you also have Herodias, También tenemos a Herodias, who had to use her daughter, Salome. que tiene que usar a su hija, Salomé, to do her bidding, to persecute God's people. okay, para realizar sus objetivos y llevar a cabo la persecución en este caso. So it was Salome that was directing Herod. Así que en este caso, Salomé está dirigiendo la cabeza solo en esta ocasión. ¿Pueden ver esto? But those two stories would be represented during the Sunday law time period. Okay. Y estas son dos historias que pueden representar muy bien el periodo de la ley dominical. Thank you. That was long. Sorry. It was a long class. Esa fue una larga clase. Una duda. I have a question. Ok. No me quedó claro lo del Vaticano, porque cuando mencionó la hermana Raquel que para ella el Vaticano, ¿no? Como Estado, y Aarón dijo que no, que era la iglesia, pero después dijo que el Vaticano estaba dentro de ese momento. Me voy a olvidar. So he have a doubt when you say that when you speak about Vatican. In the first part, you say there is another state, and after you, okay, just let me try to translate. Matías, ¿puedes realizar la pregunta de nuevo? No, que cuando mencionaron que representaba la mujer, y la hermana Raquel mencionó que era el Vaticano, y Aarón dijo que era la iglesia, pero después dijo que él tenía esas como una duda, algo así, o una teoría que el Vaticano estaba también dentro de 1798, entonces no, Okay. no sé. Dame chance. So
when the sister mentioned about Vatican to be a church and at the same time a state, you say that you have a doubt that the Vatican exists in 1798. And it is, ¿vas a terminar la pregunta o eso es todo? Sí, sí, eso es todo. Creo que se So- entiende, ¿no? ¿O no? He wants to know if you understand his question. I think I do. Cree que sí. And in the chat, somebody mentioned that it was only in 1929 that the Vatican state gained diplomatic power. Él dice que esto lo dijo porque alguien en el chat mencionó que en 1798 el Vaticano tenía poder diplomático. But not 1798. En 1929. Recién ahí, que recién en 1929 tuvo poder como Estado. Okay. You say that he received power like a state in 1729? No, in 1929, the Vatican received diplomatic 1929. status. Ok, en 1929 recién el Vaticano es reconocido como un estado diplomático. Recibe poder diplomático, no en 1798. So before 1929, the Vatican was a church. Entonces, antes de 1929, el Vaticano era solamente iglesia. ¿Me aclara tu pregunta? Sí, 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 no. Una confusión creo que fue. Gracias. Ok. Tal vez fue mi traducción, lo siento. Ok. Shall we pray? Ok, oramos entonces. Okay, let's pray. Padre Celestial, We thank you for the privilege of working in your vineyard. gracias por el privilegio que nos has dado de traer este mensaje. We pray that you'll help us to learn and remember these things, Oramos para que tú nos ayudes a aprender y recordar estas cosas, that we may share them with others in a humble, caring manner. que nos ayudes a compartir y con humildad a ser cuidadosos, Señor, con las escrituras también que tenemos. Please help us as we go to the Levites and the Nephilim. Ayúdanos, por favor, cuando vamos hacia los levitas y a los netineos, ser In cuidadosos. Jesus' name, amen. Sorry. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.